Hola, ¿qué tal? El día de hoy hablaremos sobre vectores. Imagina que quieres conocer información sobre la gente de tu barrio y para ello le haces una encuesta a cada uno consultando su edad. Para las primeras dos personas esto es fácil, pues declaras dos variables y con Sein guardas su valor. Para una tercera persona usas una variable más y así a medida que va aumentando la cantidad de gente a la que preguntas utilizas más variables. Pero, ¿qué haces si no sabes cuántas personas le vas a consultar y cómo almacenas toda esa información? Vamos a ver esto con vectores. Para ello, vamos a nuestro editor de código y declaramos una variable de edad donde almacenaremos los datos que vamos leyendo. Y vamos a crear un vector, cuyo detalle veremos más adelante. Mientras la edad que ingrese el usuario no sea igual a -1, vamos a preguntar cuál es su edad y vamos a guardarla en la variable edad. Si la edad es distinto de -1, entonces vamos a utilizar el método pushBack del vector y vamos a guardar en él la edad que acabamos de leer. Con esto, si ejecutamos este programa, podemos ir pidiendo edades infinitamente hasta que ingresemos -1. Y todas estas van a estar almacenadas en el vector que acabamos de crear. Veámoslo a detalle. Los vectores nos permiten almacenar múltiples datos de un mismo tipo. Estos son muy útiles cuando necesitamos almacenar mucha información y no sabemos cuánta información será en total, por lo tanto no sabemos cuántas variables tenemos que crear. Podemos ver los vectores como una caja donde vamos colocando elementos uno al lado del otro. Estos elementos tienen una posición específica dentro de la caja, siendo 0 la primera posición donde va a ir el primer elemento, 1 la posición donde irá el segundo elemento y así. Esto es porque en la computación las cosas se cuentan desde el 0 en adelante y no desde el número 1. Entonces, acá podemos decir que el primer número que tiene este vector es el 12, el segundo número que tiene es el 8 y así hacia adelante. Estos podrían ser los datos que nosotros fuimos almacenando en la encuesta anterior, siendo la edad del primer encuestado 12, la edad del segundo encuestado 8, la edad del tercer encuestado 2 y así en adelante. Los vectores tienen también métodos. Los métodos son los que nos permiten manipular la información que contienen los vectores, ya sea añadir un elemento al final como pushback, que fue el método que utilizamos anteriormente, o determinar cuál es el tamaño del vector, cuántos elementos tiene este. Para definir un vector necesitamos utilizar primero la palabra reservada vector, la cual indica que vamos a crear una variable de tipo vector. Luego, entre los comparadores mayor que y menor que, indicar el tipo de dato que va a almacenar este vector. Podría ser bool, podría ser int, etc. El nombre con el que nos vamos a referir a él, así como los nombres que le ponemos a las variables. Y, de manera opcional, podemos asignarle un tamaño, de modo tal de que este ya sea una caja con una cantidad determinada de espacios donde nosotros podemos ir añadiendo elementos. Este es un ejemplo de un vector de edades que va a partir con tamaño 2. Si nosotros tenemos este vector de ejemplo que ya parte con tamaño 2, entonces podemos asignarles valores a el primer y la segunda posición donde pueden asignarse elementos. Edades, entonces, si nosotros queremos asignarle un valor a la primera posición, tenemos que abrir corchetes e indicar la posición en donde nosotros queremos trabajar. En este caso, para asignar un 5 como el primer número de este vector, yo abro corchetes, escribo la posición que sería 0, ya que 0 va a ser la primera posición del vector, y lo asigno igual a 5. Esto es como si estuviésemos asignándole un valor a una variable, pero en vez de una variable estamos asignándolo a una posición en el vector. Lo mismo con el segundo número del vector. Nosotros hacemos corchete 1, ya que queremos ir a la segunda posición, y le asignamos el número 2. Luego, para acceder a estos valores, basta simplemente con hacer code y colocar entre corchetes la posición del valor que queremos leer. Este código ustedes pueden probarlo en su editor. Lo que va a hacer es acceder a la primera posición del vector, mostrarnos un 5, seguido de espacio, la segunda posición del vector y mostrarnos el número 2. Veamos esto en código. Si colocamos el primer elemento del vector edades y colocamos el tercer elemento del vector edades, al ejecutar esto podemos notar que si yo voy ingresando números 2, 6 y 4 y luego -1 para cerrar el código, vemos que en la primera posición se encuentra el número 2 y en la tercera posición se encuentra el número 4. Hoy aprendiste acerca de vectores y acerca de métodos. En la próxima cápsula vamos a hacer un poco más de práctica.